He estado leyendo sobre un hombre llamado Albert Becker. Era un Hauptmann, un capitán en el ejército alemán. En enero de 1942, se encontró dentro del bolsillo de Kolm con otros 5.500 hombres aislados de las líneas alemanas, rodeados por fuerzas soviéticas por todos lados, en lo profundo de un invierno ruso. Su posición específica era la ruina de la GPU, un antiguo edificio de prisión de la policía secreta soviética en la parte oriental del pueblo, una estructura de piedra sólida que la guarnición había convertido en un punto fuerte fortificado. Becker defendió ese edificio contra repetidos ataques soviéticos durante semanas. El 20 de marzo de 1942 fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro por su defensa. Fue una de las condecoraciones más merecidas otorgadas en toda la batalla de Kolm. Murió en combate 5 semanas después. 4 días antes de que el cerco fuera liberado y él nunca supo que lo lograron, me encontré con la historia de Becker mientras revisaba relatos sobre el cerco de Kolm. Tengo una copia de Kampfgruppe Scherer de Richard Mack en la estantería, uno de esos títulos especializados sobre el Frente Oriental que la mayoría de la gente fuera de la comunidad histórica nunca ha escuchado. Y ese detalle específico me detuvo. 4 días. La columna de rescate rompió el cerco el 5 de mayo de 1942. Becker murió el 1 de mayo. Había mantenido su posición durante más de 3 meses, había sido condecorado por ello y murió 4 días antes de que terminara. He querido hacer este video desde hace mucho tiempo. Tengo estantes llenos de libros sobre Stalingrado, los cercos en el Frente Oriental, cartas de hombres dentro de estos bolsillos. Y lo que siempre me hacía volver cada vez que leía sobre estas batallas es esto. El cerco se supone que significa muerte. En casi todas las guerras de la historia humana ha significado exactamente eso. Y aún así, en el Frente Oriental, entre 1942 y 1945, el ejército alemán seguía saliendo de situaciones que deberían haber sido el final, en múltiples ocasiones, contra un ejército soviético, fortaleciéndose cada mes con las líneas de suministro cortadas, la comida agotándose, el combustible agotado, la munición contada bala por bala. Cómo lo lograron y por qué con el tiempo dejó de funcionar es una de las historias más extraordinarias de toda la guerra. El cerco ha sido el acto decisivo de la guerra desde antes de Roma. En Canas, en el año 216 a.C., Aníbal rodeó a un ejército romano de 70.000 hombres y mató aproximadamente a 50.000 de ellos en una sola tarde. No por ser más fuerte, no por tener mejores armas, sino por cerrar el círculo y esperar a que las matemáticas hicieran el resto. Un ejército rodeado no puede reabastecerse, no puede recibir refuerzos, no puede maniobrar. Solo puede consumir lo que ya tiene hasta que se le acabe, y entonces muere o se rinde. Todo comandante, desde César hasta Napoleón, entendía esto. El cerco no era solo una maniobra táctica, era una sentencia de muerte dictada por la geometría militar. Los alemanes también lo entendían. Ellos mismos lo habían utilizado. Las grandes batallas de cerco de 1941, Kiev, Vyazma, Briansk, habían capturado a cientos de miles de prisioneros soviéticos en cuestión de semanas. El ejército alemán había visto cómo frentes soviéticos enteros colapsaban dentro de bolsas y había sacado la conclusión lógica: una vez rodeado, estabas acabado. Luego llegó su propio turno el 8 de febrero de 1942. El frente noroeste del Ejército Rojo completó el cerco del segundo cuerpo de ejército alemán al sur de Leningrado, en la zona de pantanos y bosques, alrededor de un pueblo llamado Demiansk. Dentro del cerco, 6 divisiones. Las divisiones de infantería 12ª, 30ª, 32ª, 123ª, 23ª y 290ª, y la división SS Totenkopf, aproximadamente 90.000 hombres. Su comandante, el general Walter von Brockdorff-Arlefeld, emitió su primera orden del día con la actitud desafiante propia de un hombre que ha decidido que la alternativa a la confianza es el colapso. Somos 96.000, escribió. El soldado alemán es superior al ruso. Esto se ha demostrado, así que vengan los tiempos difíciles. Estamos listos. Los tiempos difíciles llegaron. La división Totenkopf se convirtió en la fuerza de reacción del cerco. Cuando la infantería soviética rompía el perímetro, y lo hacían repetidamente, en ataques que a veces ocurrían una docena de veces al día, los elementos de Totenkopf eran trasladados en cualquier transporte disponible para sellar la brecha. Las tropas de las SS estaban frías, exhaustas, llenas de piojos y sufrían de congelación. Rechazaron a unidades soviéticas muy superiores en número, porque la alternativa era que el cerco se dividiera y 90.000 hombres murieran por partes en lugar de sobrevivir como un todo. Para cuando la peor presión soviética disminuyó a mediados de marzo, Totenkopf había perdido 7.000 hombres. Al final de toda la prueba de Demiansk, aproximadamente el 80% de los hombres de la división estaban muertos, heridos o desaparecidos. La pregunta de cómo se mantuvo con vida a 90.000 hombres sin una línea de suministro terrestre fue respondida por la Luftwaffe.
Hermann Göring aseguró a Hitler que la Fuerza Aérea podía sostener el cerco. Tenía razón apenas y a un costo enorme. Más de 100 aviones de transporte Junkers Ju-52 volaban al cerco todos los días, pintados de blanco para camuflarse con la nieve, navegando por puntos de referencia que cambiaban a medida que la batalla avanzaba, aterrizando en una pista que la artillería soviética atacaba cada hora durante el día. La Luftwaffe entregaba un promedio de 273 toneladas de suministros por día. El cerco necesitaba 300 toneladas. La diferencia entre lo que se necesitaba y lo que llegaba se cubría con un racionamiento tan severo que los hombres contaban su ingesta diaria de comida en cucharadas, pero resistieron. Y el 21 de abril de 1942, Totenkopf y las demás divisiones lanzaron su propio ataque hacia las líneas alemanas y rompieron el cerco soviético. 32.427 vuelos, 64.844 toneladas de carga entregadas, 22.903 heridos evacuados, 265 aviones perdidos, 387 aviadores muertos. El cerco había sobrevivido, y al sobrevivir le enseñó a Hitler y a Göring algo que mataría a 300.000 hombres en Stalingrado 8 meses después. Les había enseñado que un ejército cercado podía mantenerse con vida desde el aire, que las matemáticas del cerco podían ser superadas por la Luftwaffe, que lo que funcionó en Demiansk podía funcionar en cualquier lugar. No podía funcionar en cualquier lugar, pero ellos aún no lo sabían. A 100 kilómetros al suroeste de Demiansk, al mismo tiempo se desarrollaba una historia más pequeña y en algunos aspectos más salvaje. El pueblo de Kolm. 21 de enero de 1942. Las fuerzas soviéticas rodearon una guarnición alemana de aproximadamente 5.500 hombres bajo el mando del general mayor Teodoro Scherer. La fuerza no era una división o cuerpo coherente, era una colección de cualquier unidad que estuviera en o cerca de Kolm cuando se cerró el cerco. Partes de la 218ª División de Infantería, un batallón de policía de Gelsenkirchen, tropas de campo de la Luftwaffe, unidades de seguridad que habían sido diseñadas para operaciones en la retaguardia y que ahora luchaban por sus vidas en una línea de frente que los rodeaba completamente. Scherer no tenía artillería pesada, ni tanques. El bolsillo era demasiado pequeño para aterrizar aviones. Una pista de aterrizaje requería más espacio del que permitía el perímetro de Kolm. Los suministros tenían que ser lanzados desde el aire y recuperados por los hombres, que corrían a campo abierto bajo el fuego soviético para recogerlos. Entre los suministros lanzados desde el aire, en un detalle que me parece extraordinario cada vez que lo leo, había 35 de los primeros 50 fusiles de asalto prototipo jamás producidos. El MKB-42, predecesor directo del Sturmgewehr 44, los hombres de Kolm estaban probando el arma que Stalingrado haría esencial, mientras sobrevivían al tipo de cerco que Stalingrado haría famoso. Durante 105 días la guarnición de Scherer resistió 100 ataques de infantería soviética, 42 de ellos apoyados por tanques. El perímetro del bolsón era de 2 kilómetros de ancho. El apoyo de artillería venía de una línea de cañones alemana a 10 kilómetros de distancia, disparando sobre las posiciones soviéticas que rodeaban el bolsillo en fuego directo para apoyar a hombres que los artilleros no podían ver, guiados por radio desde dentro de un cerco que se reducía un poco más cada semana. Cuando la fuerza de relevo alemana finalmente rompió el cerco el 5 de mayo de 1942, quedaban 1.200 hombres de los 5.500 originales. Scherer recibió la Cruz de Caballero con hojas de roble. La había ganado de una manera en que pocas condecoraciones en toda la guerra fueron ganadas. Pasaron 2 años. El ejército alemán había pasado por Stalingrado, por Kursk, por la larga retirada a través de Ucrania. Los cercos de 1942 habían sido excepcionales. Para 1944 se estaban volviendo algo rutinario. El ejército soviético había aprendido de Demiansk y Kolm que rodear a los alemanes era más fácil que destruirlos. La respuesta era rodearlos más rápido, más estrechamente y con una fuerza que no pudiera romperse desde dentro ni ser socorrida desde fuera. En enero de 1944, los frentes ucranianos, primero y segundo, bajo el mando de Batertin y Konev, cerraron una bolsa alrededor de 6 divisiones alemanas cerca de la ciudad de Korsun. En el Dnieper, aproximadamente 60.000 hombres. Las formaciones incluían la 5ª División Panzer SS Vikings, la División de Voluntarios Escandinavos, Holandeses, Belgas y de otros países europeos que había luchado en el Frente Oriental desde 1941, y la Brigada de Voluntarios Valones, bajo el mando del fascista belga León de Grely. También dentro de las divisiones de Infantería 72ª, 57ª y 88ª, formaciones que habían estado luchando continuamente desde Barbarroja, y que eran solo sombras de lo que habían sido. La situación de suministros dentro de Korsun era diferente a la de Demiansk en un aspecto específico que la hacía peor.
La Luftwaffe todavía volaba, pero los Ju-52 que lanzaban combustible al bolsillo solían dejar caer los barriles de gasolina en el lodo, a menudo a 200 o 300 metros de donde se necesitaban, en campos que la artillería soviética ya tenía registrados, y que se convertían en zonas mortales cada vez que un soldado alemán intentaba recuperar los barriles. Se les colocaban cables de acero para arrastrarlos. Los hombres que jalaban los cables quedaban expuestos. Algunos de ellos murieron, consiguiendo el combustible que mantenía en movimiento a los tanques restantes. Con la munición y el combustible como prioridad en cada entrega, las tripulaciones de los Panzers y los granaderos recibían poca comida. Manstein, al mando del Grupo de Ejército Sur desde fuera del cerco, ordenó una operación de rescate. 3 cuerpos Panzer avanzaron hacia el cerco a través de un lodo que se tragaba a los vehículos y agotaba a los caballos. Estuvieron cerca, no lograron abrirse paso. La brecha entre la fuerza de socorro y el perímetro del cerco nunca fue cerrada por las fuerzas terrestres. En la noche del 16 al 17 de febrero de 1944, sin consultar a Hitler, Manstein ordenó la ruptura del cerco. Fue liderada por la SS Wiking, la formación más fuerte que quedaba dentro del cerco. 40.000 hombres avanzaron hacia el oeste en una corriente que creció durante la noche, llevando todo lo que aún tenían, tratando de alcanzar a las fuerzas alemanas de socorro antes de que el amanecer los hiciera visibles. Llegó el amanecer. Un sobreviviente escribió sobre lo que sucedió al amanecer con una especificidad que elimina cualquier abstracción. Alrededor de 40.000 hombres habían estado avanzando hacia el oeste en una corriente que crecía constantemente. Solo quedaban unos pocos kilómetros entre ellos y la fuerza de relevo. Terrible fue la decepción y el horror, escribió, cuando al amanecer la masa densamente agrupada fue recibida por un fuego asesino de tanques, antitanques y artillería. Hasta ahora, las tropas habían cargado todo su equipo pesado a través de los barrancos profundos cubiertos de nieve. Todo ahora estaba hecho pedazos por el bombardeo enemigo. La caballería soviética avanzó. El mariscal Konev lo describió después con una brutalidad casual que te dice todo sobre cómo fue el final de la ruptura de Korsun. Dejamos que los cosacos cortaran todo lo que quisieran, dijo él. Incluso les cortaron las manos a aquellos que las levantaban para rendirse. El general Stemmermann, que comandaba el cerco, murió en la retaguardia cubriendo la ruptura. El comandante vikingo Herbert Giller sobrevivió. De Grell sobrevivió. De los 60.000 hombres que originalmente estaban dentro del cerco, 45.000 intentaron romper el cerco. 35.000 llegaron a las líneas alemanas, 19.000 estaban muertos, capturados o desaparecidos. Los hombres que lograron pasar llegaron a las posiciones alemanas sin tanques, sin vehículos, sin artillería. Muchos no tenían armas, algunos no tenían botas. El lodo y la nieve de la estepa ucraniana se habían llevado todo excepto a los propios hombres. Korsun ya casi fue una cuestión de supervivencia. También fue una destrucción. Las formaciones que salieron de ese cerco existían solo en papel y tenían hombres asignados, pero no eran formaciones de combate en ningún sentido real hasta que fueron reconstruidas durante semanas en la retaguardia. La doctrina del cerco había funcionado, pero el costo de hacerla funcionar había sido casi todo. 6 semanas después de Korsun, el primer ejército Panzer protagonizó la ruptura del cerco más extraordinaria de toda la guerra. El 24 de marzo de 1944, el primer frente ucraniano de Zhukov y el segundo frente ucraniano de Konev cerraron una bolsa alrededor del primer ejército Panzer del general Oberst Hans Valentin Huber cerca de Kamenets-Podolsky en el oeste de Ucrania. 220.000 hombres. Huber tenía un solo brazo. Había perdido el brazo en la Primera Guerra Mundial y sobrevivió a Stalingrado siendo uno de los últimos oficiales evacuados en avión del cerco antes de que Paulus se rindiera. Él entendía lo que significaba un cerco cuando el puente aéreo fallaba. Él no iba a permitir que su ejército se convirtiera en Stalingrado. El último acto de Manstein antes de ser relevado por Hitler y reemplazado por Model fue ordenar a Hope que intentara romper el cerco. Luego Manstein se fue, y Hub se quedó solo con 220.000 hombres y una decisión sobre en qué dirección moverse. Los soviéticos esperaban que él rompiera hacia el sur. La distancia a las líneas alemanas era más corta en esa dirección y el terreno era más manejable. Zhukov posicionó sus fuerzas de bloqueo en consecuencia. Hub rompió hacia el oeste, no hacia las posiciones alemanas más cercanas. Hacia el oeste, hacia la retaguardia de las unidades de ataque soviéticas que lo habían sobrepasado durante el cerco, unidades que habían dejado atrás sus líneas de suministro y que no estaban posicionadas para recibir un ataque por la retaguardia. El primer ejército Panzer comenzó a moverse hacia el oeste mientras estaba rodeado, luchando mientras avanzaba, con cañones de asalto e infantería en la vanguardia y los Panzers cubriendo la retaguardia contra la persecución soviética. El segundo cuerpo Panzer SS, las divisiones Hohenstaufen y Frundsberg, transferidas desde Francia con el desembarco del día D a menos de 3 meses de distancia.
avanzaron hacia el este para encontrarse con el bolsillo de Hope, mientras este avanzaba hacia el oeste. Las dos fuerzas se movían una hacia la otra a través del lodo ucraniano en los últimos días de marzo y los primeros días de abril de 1944, una desde dentro de un cerco y la otra luchando a través de las líneas soviéticas para alcanzarla. Tengo un libro en mi estante, El bolsillo de Kamenets-Podolsky 1944, de Roberto Forsyth, publicado por Osprey, que cubre esta operación en detalle, y sinceramente cada vez que leo el relato de esos días finales, me resulta difícil procesar que esto realmente sucedió. Forsyth escribe que la capacidad de Hope y sus subordinados para motivar a las tropas exhaustas a realizar una fuga desesperada a través de más de 150 kilómetros de terreno, controlado por el enemigo en invierno, parece casi sobrehumana. El 15 de abril de 1944 las dos fuerzas se unieron. El primer ejército Panzer había escapado. 220.000 hombres avanzando hacia el oeste mientras estaban rodeados, lograron salir de un cerco que Zhukov había diseñado para destruirlos por completo. Huber voló al cuartel general de Hitler el 20 de abril para recibir los diamantes de su Cruz de Caballero, la condecoración militar más alta en Alemania. Murió en un accidente de avión al día siguiente. Nunca supo que las divisiones de las SS transferidas desde Francia para su rescate habían debilitado las defensas occidentales 2 meses antes de los desembarcos aliados en Normandía. En abril de 1945, Berlín estaba rodeado. El Reich se estaba derrumbando desde todas las direcciones al mismo tiempo. Y al sureste de la capital, en el bosque de Spree, el 9º ejército alemán bajo el mando del general Teodoro Bussi se encontró en el último gran cerco alemán de la guerra. El 9º ejército ya había sido diezmado en las alturas de Silo, la catastrófica batalla defensiva que abrió el avance soviético hacia Berlín. Para cuando el cerco se cerró alrededor del 21 de abril, el ejército tenía menos de 1.000 cañones y morteros, aproximadamente 79 tanques y entre 150 y 200 vehículos blindados listos para el combate. Aproximadamente 80.000 soldados, con ellos atrapados por la velocidad del avance soviético, había un estimado de 150.000 a 200.000 civiles, no solo residentes locales, sino refugiados alemanes que habían estado huyendo hacia el oeste desde Prusia Oriental y Silesia durante meses. Familias enteras con carretas y niños, personas que habían estado tratando de alejarse de la guerra y que se encontraron dentro de uno de sus últimos grandes cercos. Este es el detalle que hace que Halbe sea diferente de cualquier otro cerco en este video. En Demiansk había soldados, en Kolm había soldados, en Korsun había soldados, en Halbe había soldados y civiles mezclados en un bosque, todos tratando de moverse en la misma dirección, todos intentando llegar al oeste antes de que el cerco se cerrara por completo. Las órdenes de Hitler a Bussi eran abrirse paso hasta el 12º ejército bajo el mando del general Walter Benck y luego avanzar juntos hacia Berlín. Bussi y Wenck miraron el mapa y tomaron una decisión diferente. Ambos generales acordaron, en violación directa de las órdenes explícitas de Hitler, que unirían fuerzas para establecer un corredor no hacia Berlín, sino hacia el Elba, donde las fuerzas estadounidenses esperaban en la orilla occidental. El objetivo no era salvar Berlín. Berlín no podía ser salvada. El objetivo era llevar a tantos hombres y civiles como fuera posible al otro lado del Elba antes de que llegaran los soviéticos. Un sobreviviente describió la ruptura del cerco a través del bosque del Spree en términos que capturaban lo que realmente se sentía recorrer 60 kilómetros de retirada combatiendo a través del bosque. Aquellos que emprendieron la ruptura terminaron teniendo que enfrentar una batalla tras otra. En cuanto superaban un obstáculo, había otro delante de ellos y luego otro más. Eso sucedió día tras día, durante 60 largos kilómetros. Los sobrevivientes llegaron al río Elba en Tangemünde entre el 4 y el 7 de mayo de 1945 y cruzaron para rendirse ante la 102ª División de Estados Unidos. Aproximadamente 25.000 soldados lograron llegar junto con varios miles de civiles. Para cuando el 9º ejército escapó de las pinzas soviéticas, había sufrido 40.000 muertos y 60.000 prisioneros. Hoy en día hay 15.000 alemanes enterrados en el cementerio del bosque de Halbe, el cementerio de guerra más grande de Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 10.000 de ellos no están identificados. No tienen nombres en sus lápidas. Son soldados que murieron en un bosque en abril de 1945, tratando de llegar al oeste, cuyas identidades fueron borradas por completo por el caos de esos días finales. La guerra en Europa terminó 7 días después de que los últimos sobrevivientes cruzaron el Elba. Ahora, la sombra que se cierne sobre cada bolsa en este video. En noviembre de 1942, mientras los veteranos de Totenkopf eran rotados fuera de Demiansk para ser reacondicionados en Francia, mientras los 1.200 sobrevivientes de Kolm se recuperaban en las áreas traseras alemanas, el Ejército Rojo lanzó la Operación Urano y cerró un cerco alrededor del 6º Ejército Alemán en Stalingrado. Aproximadamente 250.000 hombres
el general Friedrich Paulus al mando, Hitler los declaró una fortaleza y les ordenó resistir. Göring le dijo a Hitler que la Luftwaffe podía abastecerlos. Basó esta promesa en Demiansk. En Demiansk, 100.000 hombres necesitaban 300 toneladas de suministros por día. La Luftwaffe había entregado un promedio de 273 toneladas y el enclave había sobrevivido. La lógica era simple. Stalingrado podía mantenerse de la misma manera. La lógica era catastróficamente equivocada. Del diario del mayor Gerhard Engel, ayudante del ejército de Hitler, registrando la reunión donde Göring hizo su promesa, el Reichsmarschall era enormemente fuerte, dijo que volaría en cualquier condición climática. Demiansk y otros casos habían demostrado que era posible. Estábamos horrorizados por su optimismo, que ni siquiera compartía el Estado Mayor de la Luftwaffe. El Führer estaba entusiasmado con el Reichsmarschall, quien cumpliría como lo había hecho en el pasado. El horror del Estado Mayor de la Luftwaffe estaba justificado. Las matemáticas eran imposibles, y todos los que las analizaban claramente lo sabían. 250.000 hombres no necesitaban 300 toneladas por día. Necesitaban 750 toneladas por día. La Luftwaffe no tenía los aviones para entregar 750 toneladas por día a Stalingrado. Las defensas aéreas soviéticas sobre Stalingrado eran incomparablemente más fuertes de lo que habían sido sobre Demiansk. Las distancias desde los aeródromos alemanes funcionales más cercanos eran mayores. El clima invernal en la región de Stalingrado era peor. La Luftwaffe estaba entregando, en los días buenos, una décima parte de lo que requería el sexto ejército. Paulus radiotelegrafió repetidamente preguntando si las cifras de tonelaje que estaba recibiendo podían ser correctas. Eran correctas. Los hombres dentro del cerco comenzaron a morir tanto de hambre y frío como por el fuego soviético. La operación de rescate, Operación Tormenta de Invierno, con 3 divisiones Panzer avanzando hacia el cerco, llegó a estar a 50 kilómetros de Stalingrado y fue detenida por los contraataques soviéticos. El sexto ejército no pudo salir para encontrarse con ellos, porque Hitler les había ordenado resistir y porque habían consumido la mayor parte de su combustible permaneciendo en su posición. El 2 de febrero de 1943, la última resistencia alemana, organizada en Stalingrado, se rindió. 91.000 hombres fueron hechos prisioneros por los soviéticos. Menos de 6.000 regresaron alguna vez a Alemania. El último lanzamiento de suministros de la Luftwaffe sobre Stalingrado ocurrió el 3 de febrero, un día después de la rendición. Los suministros cayeron en un terreno donde ya no quedaba ningún soldado alemán vivo para recogerlos. Lo que marcó la diferencia entre las bolsas que sobrevivieron y la que no, se reduce a 3 cosas. Números. Demiansk tenía 90.000 hombres y necesitaba 300 toneladas por día. Stalingrado tenía 250.000 hombres y necesitaba 750 toneladas por día. La Luftwaffe, que apenas pudo sostener a Demiansk, no podía acercarse a lo que requería Stalingrado. Comando. Uben Kamianets-Podilsky se movió. No esperó el relevo. Tomó a 220.000 hombres y los llevó al oeste a través del territorio enemigo. Paulus en Stalingrado recibió la orden de resistir y resistió, consumiendo los suministros que podrían haber servido para una retirada. Busenhalber desafió a Hitler y se dirigió hacia los estadounidenses. Paulus obedeció a Hitler y esperó un puente aéreo que entregó solo una décima parte de lo que se necesitaba. Cohesión. Las formaciones que sobrevivieron a los grandes cercos del frente oriental, Totenkopf en Demiansk, Wiking en Korsun, el primer ejército Panzer en Kamenets, Podolsky, eran unidades con años de experiencia de combate a sus espaldas, con suboficiales y oficiales que ya habían pasado por situaciones desesperadas anteriormente y habían desarrollado una comprensión institucional específica de cómo funcionar cuando todo a su alrededor se estaba desmoronando. Se mantuvieron unidos porque las unidades se mantuvieron unidas. El sexto ejército en Stalingrado también se mantuvo unido, pero mantenerse unido en una defensa estática y mantenerse unido en una maniobra móvil para romper el cerco son cosas diferentes, y para cuando existió la opción de una ruptura, el ejército ya había consumido el combustible que habría necesitado para intentarla. La capacidad del ejército alemán para romper cercos no era magia, era el producto de cualidades específicas. La cohesión de la unidad, la iniciativa de mando, la disposición de los soldados individuales a seguir avanzando cuando detenerse, significaba la muerte, aplicadas en condiciones específicas. Cuando esas condiciones estaban presentes, como lo estuvieron en Demiansk, Holm, Korsun y Kamenets-Podolsky, los hombres salieron de situaciones que deberían haber sido definitivas. Cuando las condiciones estaban ausentes o las matemáticas eran imposibles, como en Stalingrado, 250.000 hombres se convirtieron en 91.000 prisioneros. Sigo pensando en Karl, el cabo de la división Totenkopf que escribió que no sobrevivieron por las órdenes.
sobrevivieron porque ninguno de ellos estaba dispuesto a ser el primer hombre en detenerse. Esa frase aplica a cada bolsa en este video. Aplica a los 1,200 sobrevivientes de Shearer en Colomb que salieron corriendo al descubierto para recuperar cajas de suministros bajo el fuego soviético. Aplica a Wikin liderando a 40,000 hombres hacia el oeste a través de la noche ucraniana en Korsun, cargando su equipo por barrancos cubiertos de nieve hasta que la artillería los encontró al amanecer. Aplica al ejército de Hobb moviéndose hacia el oeste a través de territorio enemigo durante 3 semanas. Aplica a los hombres en Halver luchando a través de 60 kilómetros de bosque con 79 tanques y 200,000 civiles entre ellos. No aplica a Stalingrado. En Stalingrado, los hombres se detuvieron, no porque quisieran detenerse, sino porque las matemáticas los detuvieron. Ninguna cantidad de voluntad podía llenar la brecha entre 273 toneladas por día y 750 toneladas por día. Ninguna cohesión de la unidad podía reemplazar el combustible que no se entregó. Ninguna iniciativa de mando podía fabricar una orden para romper el cerco que Hitler se negó a dar hasta que fue demasiado tarde para ejecutarlo. Demiansk funcionó, Colomb funcionó, Korsun apenas, a un costo catastrófico. Kamenets-Podolsky de manera sorprendente. Halver parcialmente para 25,000 hombres de los 200,000 que lo intentaron. Stalingrado no funcionó, y la razón por la que Stalingrado no funcionó es que los hombres que decidieron que podía funcionar habían visto Demiansk y sacaron la conclusión equivocada. El casco en mi escritorio no me dice de cuál de estas historias vino el hombre que lo usó. Podría ser Demiansk, podría ser de algún otro lugar completamente diferente. Pero sentado aquí, después de leer cada relato de cada uno de estos bolsillos, pienso en él de manera diferente a como lo hacía antes de empezar. Quienquiera que haya sido, en cualquier bolsillo en el que se haya encontrado, cualquier mañana en la que despertó rodeado, con la línea de suministros cortada, la temperatura a -40 y el ataque soviético acercándose de nuevo. Él hizo el mismo cálculo que cada hombre en cada cerco hizo. Sigue moviéndote. No seas el primer hombre en detenerte. Algunos lo lograron, otros no. Los que lo lograron dejaron atrás relatos que, incluso ahora, 80 años después, son casi imposibles de leer sin entender que lo que los seres humanos son capaces de soportar es algo para lo que ninguna vida cómoda en tiempos de paz te prepara. Esta es la historia de los cercos alemanes. Espero que la hayas encontrado tan extraordinaria como siempre me ha parecido a mí. La historia de los cercos alemanes en el frente oriental no existe de manera aislada. Existe dentro de una historia mucho más grande sobre lo que les sucede a los ejércitos cuando quedan aislados de todo lo que los sostiene, y qué cualidades específicas permiten que algunos de esos ejércitos sobrevivan mientras que otros no. Para entender por qué los alemanes seguían haciendo lo que ningún otro ejército en la historia moderna ha logrado de manera constante, tienes que entender lo que el Frente Oriental les había hecho a estos hombres para 1942. Para cuando el cerco de Demiansk se cerró sobre el segundo cuerpo y la división Totenkopf, esas formaciones habían estado combatiendo de manera continua desde junio de 1941, 18 meses de Barbarroja. Los avances de verano de 1941 que cubrieron cientos de millas en semanas. El otoño Rasputitsa, la temporada de lodo, cuando todo se ralentizó. La contraofensiva de invierno que los hizo retroceder desde los suburbios de Moscú. La transformación psicológica específica que ocurre en los hombres que han estado en peligro mortal continuo durante 18 meses, que han visto a todos a su alrededor morir o ser heridos y reemplazados y morir de nuevo, que han desarrollado una relación con la supervivencia que los soldados, en tiempos de paz, no pueden replicar en ningún ejercicio de entrenamiento. Estos hombres no eran especialmente valientes en el sentido abstracto, eran experimentados. La experiencia en el Frente Oriental para 1942 significaba algo muy específico: la capacidad de funcionar bajo condiciones que paralizarían a soldados menos experimentados. La capacidad de tomar una decisión táctica correcta en 3 segundos porque la alternativa es morir en el 4º segundo. La capacidad de seguir avanzando cuando todas las señales físicas que tu cuerpo envía dicen que te detengas. Los soldados de Totenkopf que mantuvieron el perímetro de Demiansk durante el invierno de 1942, quienes estaban fríos, exhaustos, llenos de piojos y con congelamiento, y que rechazaron a las unidades soviéticas, muy superiores en número, estaban haciendo algo que desde afuera parecía sobrehumano, y que desde adentro simplemente era la continuación de lo que habían estado haciendo desde el verano de 1941. Ya habían estado en situaciones tan malas antes. Habían sobrevivido a ellas. La memoria institucional específica de sobrevivir a situaciones difíciles es lo que les permitió sobrevivir a peores. Esto es lo que no aparece en las historias operativas ni en los análisis del orden de batalla. La capacidad del ejército alemán para romper cercos no era principalmente una función de la doctrina, aunque la doctrina ayudaba.
Tampoco era principalmente una función del equipo, aunque el equipo importaba solo de manera marginal. Era una función de la calidad humana específica que 2 años de los combates más duros en la historia militar moderna habían producido en los sobrevivientes, la negativa absoluta a aceptar que la situación era terminal. Un soldado del cerco de Korsun, escribiendo sobre la ruptura en febrero de 1944, describió la experiencia específica de estar en una masa de 40.000 hombres, todos moviéndose en la misma dirección a través de la oscuridad y la nieve, con fuerzas soviéticas en todos los lados. Él escribió que miedo no era la palabra correcta para lo que sentía. Había tenido miedo muchas veces en el frente oriental, y esto era diferente. Él escribió que lo que sintió en la ruptura del cerco de Korsun era algo más cercano a la claridad. El estado mental específico que llega cuando todas las opciones excepto avanzar han sido eliminadas, cuando las matemáticas de la situación se han reducido a una sola variable, que es qué tan rápido puedes moverte y si es lo suficientemente rápido. Él se movió. Los hombres a su alrededor se movieron. Algunos de ellos murieron moviéndose. Más de ellos murieron de los que habrían muerto si la operación hubiera salido sin contratiempos, lo cual no sucedió. Fue desordenado y sangriento, y los cosacos llegaron con sus sables al amanecer, y Stema murió en la retaguardia, y los hombres que llegaron a las líneas alemanas lo habían perdido todo. Pero ellos estaban vivos. Los hombres que se detuvieron no lo estaban. El contraste con Stalingrado no es principalmente un contraste entre 2 ejércitos diferentes o 2 comandantes diferentes. Es un contraste entre 2 situaciones diferentes, una de las cuales ofrecía la posibilidad del impulso hacia adelante que mantenía a los hombres con vida y la otra no. Paulus no era un comandante más débil que Huber. El sexto ejército no era una formación menos experimentada que el primer ejército Panzer. La diferencia fue que al sexto ejército se le ordenó resistir y resistió, consumiendo el combustible, los suministros y los días que una ruptura habría requerido, hasta el momento en que una ruptura ya no era matemáticamente posible. Cuando Hitler finalmente autorizó una ruptura en enero de 1943, ya era demasiado tarde. El ejército no tenía combustible para mover sus vehículos, ni comida para sostener a los hombres a pie durante la distancia que habrían necesitado recorrer. El puente aéreo entregaba, en sus mejores momentos, aproximadamente 100 toneladas por día a Stalingrado. El ejército necesitaba 750 dam. En algunos días la entrega era tan baja como 40 toneladas. Hubo días en los que no llegó nada. Las tripulaciones del U-52 que volaban las misiones a Stalingrado sabían lo que estaban haciendo, y conocían las matemáticas, sabían la diferencia entre lo que podían entregar y lo que se necesitaba, y aún así volaban, en temperaturas y condiciones climáticas que mataban a los aviones y a las tripulaciones a un ritmo que la capacidad de transporte de la Luftwaffe no podía soportar. Eran hombres valientes volando una misión imposible al servicio de una promesa que nunca debió haberse hecho. Göring hizo la promesa porque Demiansk había funcionado. Demiansk había funcionado por las condiciones específicas en Demiansk, el tamaño del cerco, la cantidad de hombres, la debilidad de las defensas aéreas soviéticas, las distancias involucradas, la cantidad de aviones de transporte disponibles, estaban dentro del alcance de lo que la Luftwaffe podía manejar, apenas y a un gran costo. Ninguna de esas condiciones se aplicaba en Stalingrado. Cada una de las variables era peor. Más hombres, distancias más largas, defensas aéreas soviéticas más fuertes, se necesitaban más aviones y había menos disponibles. La lección que enseñó Demiansk no fue que el suministro aéreo pudiera salvar a cualquier ejército rodeado. La lección que enseñó fue que el suministro aéreo podía salvar a ese ejército rodeado en esas condiciones específicas. La generalización de condiciones específicas a un principio universal es uno de los errores más trascendentales en la historia de la guerra moderna. Los hombres que pagaron por ese error no fueron los que lo cometieron. Göring sobrevivió a la guerra. Jachonek, el jefe de Estado Mayor de la Luftwaffe, que aseguró que el puente aéreo era posible, murió por su propia mano en agosto de 1943, pero no específicamente por Stalingrado. Hitler sobrevivió hasta abril de 1945, aún dando órdenes a ejércitos que ya no existían. Los 91.000 hombres que marcharon al cautiverio soviético en Stalingrado en febrero de 1943 pagaron por el error. De esos 91.000, menos de 6.000 regresaron a Alemania. El resto murió en los campos de prisioneros de guerra soviéticos por hambre, frío, enfermedades y la brutalidad específica de un sistema de cautiverio que no estaba diseñado para devolverlos con vida. Los últimos prisioneros alemanes de Stalingrado fueron liberados de la cautividad soviética en 1955, 12 años después de que terminó la batalla. Algunos de ellos tenían 20 años cuando fueron capturados. Tenían 32 años cuando regresaron a casa. Los cercos en el frente oriental, como un conjunto de batallas, te dicen algo específico sobre los límites de lo que la habilidad militar y la cohesión de las unidades pueden lograr.
Pueden lograr cosas extraordinarias. Pueden mantener a 90.000 hombres en un bolsón helado bajo ataques repetidos cuando el puente aéreo apenas logra suministrar lo suficiente. Pueden mantener a 5.500 hombres en un pueblo demasiado pequeño para que aterricen aviones durante 105 días. Pueden mover a 220.000 hombres hacia el oeste a través de territorio enemigo durante 3 semanas y sacarlos en su mayoría intactos. Pueden empujar a 25.000 soldados y civiles a través de 60 kilómetros de bosque controlado por los soviéticos en los últimos días de una guerra que se derrumba. Lo que no pueden lograr es reemplazar el combustible que no se entregó, la comida que no llegó, la munición que se consumió esperando un rescate, que las matemáticas hicieron imposible. Las cualidades humanas que produjeron las fugas de los cercos en el frente oriental, la cohesión de las unidades, la iniciativa de mando, la negativa absoluta a ser el primer hombre en detenerse, eran reales y notables. También fueron insuficientes en Stalingrado porque en Stalingrado la brecha entre lo que era posible y lo que se necesitaba era más grande de lo que las cualidades humanas podían superar. Karl, el cabo de la Totenkopf del bolsón de Demiansk, escribió que sobrevivieron porque ninguno de ellos estaba dispuesto a ser el primer hombre en detenerse. Tenía razón. También tuvo suerte de la manera específica en que los hombres de Demiansk, Kolm, Korsun y Kamenets-Podolsky tuvieron suerte. No tuvieron suerte de haber sobrevivido en el sentido abstracto, sino suerte de haber estado en bolsillos donde la supervivencia estaba dentro del alcance de lo que las cualidades humanas podían lograr. Los hombres de Stalingrado tenían las mismas cualidades. Las matemáticas no dejaban espacio para que esas cualidades importaran. Esa es la historia honesta de los cercos alemanes, no una historia de soldados sobrehumanos desafiando todas las probabilidades. Una historia de cualidades humanas específicas produciendo resultados específicos en condiciones específicas, y de lo que sucede cuando esas condiciones sobrepasan el punto en que cualquier cualidad humana es suficiente. El casco en mi escritorio está ahí y no me cuenta su historia. Vino de algún lugar del frente oriental, de una de estas batallas o de otra completamente diferente. El hombre que lo usó hizo los mismos cálculos que todos los hombres en cada bolsa. O seguía avanzando o no, o lo lograba o no. 80 años después, en una habitación lejos de todo eso, su casco descansa sobre un escritorio junto a libros sobre las batallas en las que luchó, y esa es la única respuesta disponible a la pregunta de qué le sucedió. Hay una cosa más sobre Kolm que merece ser dicha porque está en el centro de todo de lo que trata este video. Los hombres que defendían Kolm no eran soldados de élite. No eran la Totenkopf, ni la Weiching, ni ninguna de las formaciones que aparecen en las historias de la excelencia militar alemana. Eran tropas de seguridad de retaguardia, un batallón de policía de una ciudad del Ruhr, personal de tierra de la Luftwaffe, a quienes les habían dado rifles y les dijeron que defendieran el perímetro. La División de Seguridad 281, que proporcionó el cuerpo de Scherer, había sido diseñada para asegurar las rutas de suministro contra partisanos, no para defender una ciudad fortificada contra ataques de infantería y tanques soviéticos durante 105 días. Esto es lo que hace que Kolm sea más notable que Demiansk en ciertos aspectos y menos discutido. Demiansk tenía la Totenkopf, tenía 5 divisiones de infantería completas, con años de experiencia en el frente a sus espaldas. Tenía comandantes que ya habían manejado situaciones desesperadas antes. Kolm tenía a Scherer, quien había sido comandante de una división de seguridad, y 5.500 hombres que habían estado haciendo trabajos en la retaguardia cuando el cerco se cerró alrededor de ellos. Un soldado de la guarnición de Kolm describió la primera semana del cerco con un detalle que capta la calidad específica de lo que se les pidió hacer a esos hombres. Escribió que les habían dicho que el socorro llegaría en días, luego en semanas. Luego dejaron de recibir información sobre el rescate y empezaron a recibir órdenes de resistir. Escribió que la diferencia entre esas dos instrucciones, resistir hasta que llegue el rescate y resistir, es la diferencia entre una dificultad temporal y una condición permanente. Escribió que los hombres que resistieron en Colombia durante 105 días lo hicieron al decidir, en algún momento de las primeras semanas, que no vendría ningún rescate y que resistir era simplemente lo que hacían ahora. No resistir hasta que algo cambiara, solo resistir. 1.200 sobrevivientes de 5.500, las hojas de roble de Shiro, el escudo de Kolm, una insignia de manga otorgada a los sobrevivientes, como el escudo de Demiansk, conmemorando un cerco específico que lograron sobrevivir. Estos son los registros oficiales de lo que sucedió en Kolm. El registro no oficial es la decisión específica tomada por 5.500 soldados no élite de mantener un perímetro de 2 kilómetros de ancho contra 100 ataques de infantería, 42 de ellos apoyados por tanques, durante 105 días con suministros que caían desde aviones ya que no podían aterrizar. Hans Valentin Huber tenía un solo brazo. Había perdido el otro en la Primera Guerra Mundial, en el lodo del frente occidental, luchando en una guerra que Alemania también perdió. Había reconstruido su carrera en la Reichswehr y luego en la Wehrmacht,
Había comandado en Stalingrado y fue uno de los últimos oficiales evacuados por aire antes de la rendición, y vio desde un avión de transporte cómo la ciudad quedaba sellada permanentemente detrás de él. Cuando el cerco se cerró en Kamenets-Podolsky en marzo de 1944, Hope no era un hombre al que hubiera que explicarle lo que significaba un cerco. Lo había visto desde dentro en Stalingrado y salió en uno de los últimos vuelos. Esta vez no iba a quedarse viendo cómo su ejército corría la misma suerte que en Stalingrado desde dentro del cerco. La decisión de ir hacia el oeste en lugar de hacia el sur fue suya, tomada en coordinación con Manstein antes de que Manstein fuera relevado. Fue una decisión que dependía de entender las expectativas del enemigo y hacer lo contrario. Al saber que Zhukov posicionaría sus fuerzas de bloqueo en el eje sur, porque el eje sur era la ruta lógica y que por lo tanto, la ruta lógica era la ruta equivocada. La historia militar está llena de comandantes que conocían este principio. Son muchos menos los comandantes que lo aplicaron correctamente cuando la vida de 220.000 hombres dependía de su aplicación. Yub organizó el ejército en 2 columnas paralelas antes de comenzar el movimiento. El cuartel general y el personal no combatiente fueron enviados a un lugar seguro primero antes de que el cerco se cerrara por completo, porque Yub entendía que un bolsillo en movimiento necesitaba combatientes, no administradores. Cañones de asalto e infantería en la vanguardia para abrirse paso a través de las posiciones soviéticas al frente. Panzers en la retaguardia para evitar que la persecución soviética colapsara la columna desde atrás. El bolsón avanzaba como un puño golpeando hacia el oeste a través de la mano, que intentaba cerrarse a su alrededor. Los diamantes a la Cruz de Caballero que Hitler otorgó a Hope el 20 de abril fueron el reconocimiento correcto al logro alemán más impresionante en términos operativos de 1944. Hube murió en un accidente de avión a la mañana siguiente cuando regresaba de la ceremonia. Había escapado de Stalingrado y de Kamenets-Podolsky y de 18 meses de combates en el frente oriental, y murió en un Heinkel G-111 en los Alpes bávaros. Estas son las ironías que el frente oriental produjo en cantidad suficiente como para llenar bibliotecas.